Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener otro estudio de la palabra de Dios, el repaso de lección para esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de tener el repaso de lección, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que podamos entender este mensaje de este repaso de lección y podamos prosperar en nuestra vida espiritual. Les pido que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer el estudio de este repaso de lección, te pedimos que seas tú obrando con tu Espíritu Santo y que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros como somos sacerdote, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo y tome a este instrumento humano y a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, para que todos seamos enseñados por ti a través de tu palabra, a través de este repaso de lección, Padre misericordioso, y podamos ser instruidos y preparados para el reino de los cielos. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, la compañía de tu Santo Espíritu y de tus santos ángeles, y que sea el Espíritu Santo nuestro director y maestro, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien. El repaso de lección para esta semana es a través del Mar Rojo. A través del Mar Rojo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo hizo pasar por el Mar Rojo. Y vamos a desarrollar este estudio para que podamos entender lo que Dios nos quiere mostrar, para que nos preparemos para el reino de los cielos. Usted sabe que este canal adventista, Sana Doctrina, está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y el versículo de memoria de la lección dice, el título es a través del Mar Rojo. El versículo o los versículos de memoria lo encontramos en Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y vean la salvación que el Señor les da hoy, o les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más lo verán. El Señor pelea por ustedes, estén tranquilos. Dice la palabra del Señor. Eso es algo maravilloso, uno encontrar los versículos de estos tan hermosos en la palabra del Señor, donde el Señor le dice a uno que estén tranquilos y que estemos tranquilos y que Él es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por nosotros. Y Dios estaba peleando ¿por quién? Por el pueblo de Israel de antaño, el pueblo que Dios había escogido. ¿Para qué? Para que fuera su pueblo santo y fuera su pueblo escogido. Lo iba a libertar de Egipto, de esclavitud, de servidumbre, de una esclavitud de trabajo, que lo tenían trabajando día y de seguido y sin tener tiempo para nada y esclavizado. Pero Dios dice que escuchó la voz de ¿quién? Del pueblo de Egipto que clamaba, y entonces envió a Moisés para libertarlo, y en las 10 plagas, entonces en la última plaga hubo la muerte de los primogénitos, como la estudiamos, y entonces Faraón dice que su pueblo se va, que este pueblo se vaya allá, y vamos a desarrollar este tema tan importante. Entonces, el Éxodo es la experiencia más dramática, gloriosa del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo Jesús. Entonces vemos que todo esto es algo que va con la muerte en la cruz, la redención de Cristo que ha hecho por su pueblo, por el pueblo del Éxodo,
y por el pueblo hoy en día en la cruz del Calvario. Dice muy claramente, desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada. O sea, esto es cuando ya estaban en el Mar Rojo y todo, y estaban desesperados por la situación en la que ellos vivían. En Egipto también. Estaban en una situación desesperada, querían ser librados, querían ser rescatados de esa opresión. Y solo Dios podía salvarlos. Solo Dios podía hacer esto. Es lo mismo con nosotros hoy. Lo mismo como nosotros hoy, o sea, como el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, el pueblo de Israel. Así hoy en día Dios es el único que lo puede librar a usted y a mí del pecado. Es el único que lo puede, en una situación desesperada y en un éxodo también, la cruz de Cristo y lo que hizo a Jesús allí por nosotros es el único que nos puede liberar. O sea, ningún ser humano puede liberar del pecado y puede liberar del pecado, sino solo ¿quién? Cristo a través de la cruz. Y Cristo vino a dar redención y liberación al pueblo de Israel. Dios quiere darnos redención y liberación a todos y cada uno de nosotros. Por eso, este instrumento humano que está aquí, a través de este video, ha encontrado esa liberación del pecado y esa redención por Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso les informo a ustedes que también tienen los mismos privilegios que este instrumento humano que está aquí. Pecador que fue pecador y que hubo una persona que no, como le he dicho muchas veces, no sé Dios que me vio, pero me tiene a través de este video para hablarle a ustedes de su amor, de su misericordia y del poder que tiene. Porque tiene un poder asombroso, pues es Dios. Pero que muchas personas no lo conocen o no se han enterado bien porque no han leído las Escrituras. Porque le digo una cosa, cuando usted lee las Escrituras, entonces comprende el poder de ¿quién? De Dios, y entiende que usted tiene un Dios poderoso y que no tiene que pegarse de dioses de madera, de yeso, de bronce, de plata, de oro, ni de ninguna cosa. Porque el único Dios que fue el que hizo todas las cosas es el Dios más poderoso que existe. Entonces, pero vemos claramente que estos acontecimientos del capítulo 12 de Éxodo y el capítulo 15, lo que vamos a desarrollar en este estudio, nos muestra cómo son sobrecogedoras y asombrosas las señales y prodigios y milagros redentores de Dios, alcanzan su apogeo en ese contexto. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. O sea, todo lo que sucedió en el Éxodo, pero todas estas cosas que fueron asombrosas, la liberación del pueblo de Israel, las 10 plagas y todas estas cosas, y cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto le dijo al pueblo de Israel que se fuera. Pero la cruz de Cristo sobrecoge todo. O sea, es la asombrosa misericordia de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, lo primero que le dijo era que dejara ir al pueblo 3 días para adorar a Dios. Faraón se negó todo el tiempo, endureció su corazón. No quería dejar ir al pueblo de Israel porque le estaba generando muy buenos dividendos, muy buenas ganancias. Un pueblo esclavo trabajando de gratis y todas estas cosas, pues, ¿quién quisiera que se fuera un trabajador que le trabajara de gratis a uno? Nadie. Entonces, dice que cuando ya los muertos los primogénitos, entonces le digo, vayan y adoren al Señor. ¿Vayan y qué? Ahí sí dijo él, vayan y adoren al Señor. En la noche de la Pascua, como lo dice Hebreos capítulo 12, del 1 al 12, dice que Dios le dijo a Moisés, habla
habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, entonces os será este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses, o sea, el mes de Abib, que lo encontramos en Éxodo, y vemos que el mes de Abib fue donde salieron ¿quiénes? Todos las personas, ¿de a dónde? De Egipto. Y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, tenían que coger un cordero y lo que tenían que coger el día 10 y cogerlo y ponerlo hasta el día 14, y en el día 14 de ese mes tenían que sacrificarlo porque en ese tiempo iban a salir ¿de dónde? De Israel. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, o sea, tienen postes de las puertas y los dinteles, y en el dintel y en las puertas, en los postes de las puertas. Y dice que en aquella noche comerán la carne, o sea, tenían que comer la carne de esta liberación. Fue de noche que fue liberado ¿quién? El pueblo de Israel. Y así también de noche va a ser liberado el pueblo de ¿qué? Del Israel espiritual en este tiempo. Ninguna cosa dejaréis, dijo, hasta la mañana, y no lo comeréis ceñidos vuestros lomos, o sea, porque en esa noche iba a ser liberado el pueblo de Israel. Y así ocurrió. En de noche fue que llegó el faraón y le dijo, bueno, váyanse, porque la muerte fue en la noche, cuando los primogénitos estaban durmiendo, murió, en todo lugar murieron. Y dice, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, dijo, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Y vemos que esa fue la plaga donde hirió a todos los primogénitos desde el faraón. Entonces vemos que el Éxodo capítulo 12, 1 al 12 dice, narra en la noche de la Pascua el juicio divino fue ejecutado sobre quienes, sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. O sea, esto nos muestra a nosotros que la sangre de Cristo, eso simbolizaba, ese cordero simbolizaba la sangre de Cristo que iba a morir ¿en dónde? En la cruz de Calvario. Y esa sangre es la que cubrió a quienes, a los primogénitos de los hijos de Israel. Y no solamente de los hijos de Israel, porque muchos de los egipcios, al igual que en la plaga, cuando Dios dijo que iba a caer granizo y que iba a matar al ganado y a los criados que estuvieran en el campo, el granizo pues los iba a matar. Entonces, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Salvaguardaron sus ganados, los metieron en lugares seguros y a sus criados los enviaron a sus casas y todo, y no murieron también de los egipcios los que hicieron caso a la palabra de quién, de Dios y a lo que había dicho Moisés. Asimismo, en esta plaga, cuando Dios dijo que los primogénitos de los que no tuvieran los dinteles de las casas y los postes de las casas, entonces esos iban a morir. Los que no hicieron caso, como no se quería, que se querían Dios, entonces ¿qué hicieron? Como Faraón, entonces Faraón y todos los que no querían, no creyeron en esta palabra, no untaron los dinteles, ni el dintel, ni en las postes de los puertos, y entonces el ángel que pasó hiriendo, matando a los primogénitos, pero muchos egipcios hicieron caso. Estos fueron una de la gran multitud que también salieron ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Entonces vemos claramente que nadie escapó debido a su posición. Usted podían tener, nadie escapó debido a su posición, educación o estatus social o género. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios, Él puede ser, usted no puede comprar la salvación ni con oro ni con plata. Puede ser el presidente, puede ser el gobernante, puede ser el pastor que se ponga alhajas de oro y que se crea, puede ser de esos que, ¿cierto? Pero eso no lo puede salvar, solamente Cristo y la obediencia a su palabra. La palabra de Dios dijo, si el que no tenga untado el dintel y los postes de su casa, el ángel destructor herirá el primogénito. ¿Y qué pasó? Eso sucedió. Entonces vemos que es tan importante obedecer la palabra de ¿quién? De Dios. Cuán impresionante, dice aquí en el capítulo 12, versículo 31 al 36, nos narra verdaderamente lo que sucedió en esa noche. Éxodo capítulo 12, 31 al 36 nos dice de la siguiente manera.
E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dando prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Entonces vemos que de noche, en esa misma noche que murieron los primogénitos, llegó Faraón y le dijo a Moisés: vea, cojan todo y váyanse con su ganado, con sus hijos, con sus mujeres, váyanse todos de aquí de Egipto, porque todos somos muertos. Al ver la muerte de los primogénitos y que eso se cumplió, y entonces Faraón, que era un dios, o se quería un dios y no pudo detener esa muerte, es que dijo: váyanse, porque él ya vio que Egipto estaba destruido totalmente, y entonces lo echó de noche. Y dice: y bendíganme a mí, o rueguen a Dios por mí. Este arrepentimiento de Faraón no fue un arrepentimiento sincero. ¿Cómo podría eso, cómo podría, por qué pediría eso el rey de Egipto? Un presunto Dios. Eso es lo que se quería Faraón. Eso era lo que se quería Faraón. En la tierra y entre su pueblo parecía que había comprendido el poder de Dios de los hebreos y deseaba beneficiarse de él. Sin embargo, ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión y la terquedad? O sea, Dios no puede bendecir a una persona mientras que está en la rebeldía y la terquedad, pues en la cuestión de la salvación, porque Dios le da a todo el mundo dinero y le da, pues, o sea, Dios eso, pero estamos hablando de la salvación, de la redención. O sea, ¿cómo Dios iba a bendecirlo con la salvación a Faraón? No podía. No puede bendecir a una persona que esté en ¿qué? En rebelión y en rebeldía. Dios bendice a una persona con la salvación cuando ya se arrepiente y se aparta ¿de qué? Del pecado. Entonces dice: el pecado y el orgullo que tenía Faraón, ¿cómo podía Dios bendecirlo así? No fue por sumisión a la voluntad de Jehová, porque aquí dice que Yahvé, pero ¿qué es Jehová? Jehová es, o sea, que nadie nos cambie porque como le digo, muchas personas en la iglesia se han metido y entonces quieren cambiar que nuestro pensamiento. Pues yo conocía a Yahvé, que Yahvé en la Biblia católica romana, pero en la Biblia del que estamos leyendo en 1960 dice la mejor traducción y es Jehová. Entonces dice aquí muy claramente: si no, dice, por la derrota que había sufrido. O sea, Faraón no estaba arrepentido, se le había herido su orgullo. Entonces, Faraón, el que tenía el remordimiento por no haber podido verdaderamente ser poderoso como Dios, no estaba arrepentido, como lo revelarían sus acciones posteriores, porque él salió a perseguir el pueblo de Israel. Siempre quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino, pero no ¿qué? Pero no pudo. Entonces vemos claramente que Faraón fue humillado y dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga, que fue la 10ª de la muerte de los primogénitos. Entonces vemos claramente que mientras tanto Dios hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto vacíos, con las manos vacías. ¿Qué hizo Dios? Miremos lo que sigue narrando la palabra del Señor. Y los egipcios apremiaban al pueblo y decían: somos muertos todos. Y llevó, dice el versículo 34, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, su masa envuelta en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron los israelitas a los egipcios. Entonces yo le digo: no, usted no van a ir aquí con las manos vacías. Dígale a Moisés, le habló a Moisés, dígale al pueblo que le pidan a estas personas por tantos años de esclavitud, por tantos años que lo estuvieron trabajando de gratis. Dígale que le den alacas, que le den de todo, le den el oro. Y ellos entregaron todo lo que tenían. Con ese pavor de la muerte de los primogénitos, le entregaron todo el oro, le entregaron plata, le entregaron bronce, le entregaron de todo, y el pueblo salió con dinero, cargado ¿de qué? De oro y de plata. ¿De dónde? De Egipto. O sea, Satanás los tenía esclavos y no los pagaba por medio de Faraón. Pero Dios promete que Él te dará todo lo que Satanás te ha quitado. Si te ha quitado dinero, si te ha quitado oro, si te ha quitado, Dios
Él puede devolvértelo. Si te ha puesto en esclavitud o si te ha puesto un jefe, un jefe tacaño, Dios promete darte si tú lo buscas a Él. Y Él puede darte más. Dios quiere personas que dependan de Él y que puedan trabajar libremente, sin necesidad de estar esclavos con una ¿qué? En una empresa. Dios quiere eso. Dios quiere hacerte libre de todas estas cosas. Si tu mente humano trabaja de cuenta de Él y nunca le ha faltado nada, Dios le ha provisto, porque Dios es poderoso, Dios es grande y es misericordioso. Entonces Dios quiere que tú seas una persona independiente, que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Faraón le dijo, vaya y adoren ¿a qué? A Dios. Ahí sí le dijo, pero ¿por qué? Porque su orgullo fue humillado, porque el Faraón era un rey orgulloso. Entonces vemos aquí en esta lección claramente que Faraón no tuvo un arrepentimiento sincero. Y esto le puede ocurrir y ha ocurrido, y como muchas veces lo he dicho en la iglesia ha ocurrido esto, como lo dice en Hechos 2:37. Muchas personas no sienten dolor, ¿por qué? Por el pecado. En Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Faraón no se compungió de corazón, no sintió verdaderamente arrepentimiento ni perdón por el pecado. Él sintió fue que remordimiento. Y no quería todavía dejar ir al pueblo de Israel, pero lo dejó ir, pero después lo persiguió. Miremos lo que sigue narrando. La consagración de los ¿qué? De los primogénitos. La palabra de Dios nos dice que en Éxodo capítulo 13, del 1 al 16, no vamos a leer todo, pero entonces dice que Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame a todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, y así de los hombres como de los animales, mío es. O sea, esos primogénitos, los que nacían, debían ser consagrados a Cristo, debían ser consagrados a Dios. Los hijos son una bendición ¿de quién? De Dios. Y los hijos siempre han sido una bendición de Dios para los padres. Yo no entiendo hoy por qué muchas personas no tienen hijos, pero los hijos son una bendición. Los hijos son bendición. Y Dios quería que le consagraran los primogénitos, no solamente de los animales, no solamente de los hijos, sino también de los animales. Y los primogénitos de los animales debían de ser sacrificados ¿a quién? A Dios. Pero los primogénitos hijos de Dios, los primogénitos hijos de los hombres, o sea, los hijos de los hijos, o sea, las personas de los seres humanos, debían de ser consagrados ¿a quién? A Dios. Los hijos debieran de ser consagrados ¿a quién? A Dios desde su niñez. Por ejemplo, este servidor, cuando conoció el Evangelio, los hijos ya estaban grandecitos. Pero cuán bueno fuera que un padre de familia, desde el vientre de la madre, comenzara a consagrarle a su hijo o su hija ¿a quién? A Dios. Aunque aquí habla de primogénitos, porque los primogénitos eran hombres, las mujeres no eran primogénitos. Los hombres sí eran primogénitos. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación venía de Cristo. Entonces los primogénitos eran varones y eran circuncidados en aquel entonces. Entonces vemos claramente que Dios le dijo a Moisés que leyera al pueblo de Israel que esos primogénitos que habían sido salvados allá debían de ser ¿qué? Consagrados, porque eran los hijos de los primogénitos, eran los primeros frutos. ¿De quién? Del pueblo. Entonces los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. ¿Cuál es la razón de ser de ese mandato divino perpetuo y que debería significar para nosotros hoy? O sea, nosotros también debiéramos de consagrar a nuestros hijos. Claro que ya hoy no hay circuncisión, ya no hay nada de esas cosas, pero entonces debieran de ser consagrados nuestros hijos ¿a quién? A Dios, hijos e hijas, porque ya hoy pues no hay primogénito. Ya hoy en día, en el pueblo de Israel sí había esa primogenitura que debía de pasar. Ahora todos somos salvos por la gracia de ¿quién? De Cristo. Dios protegió misericordiosamente a las familias israelitas. Estas nuevas instrucciones vinieron del Señor a través de Moisés. Conságrame a todo primogénito, lo dice Éxodo 13:2. Dice que le consagraran todo primogénito.
Esta legislación era válida tanto para los humanos como para los animales. Un principio que subyace tras este mandato es que todo pertenece ¿a quién? A Dios, pues nuestro creador, y es el dueño de cuanto existe. Lo dice Salmos 24.1. En Salmos 24.1 podemos encontrar: del Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo, y lo que en él habita. O sea, está hablando de todo. O sea, todo es ¿de quién? De Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿De quién es la plata? Dice: mía es la plata y mío es el oro. Dice el Señor Todopoderoso en Ageo capítulo 2, versículo 8. Ustedes pueden encontrar eso. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de la bendición concedida a ellos por Dios. Eran también una señal de su total consagración a Él y de que comprendían que todo lo que poseían procedía de quién, solo de Él, o sea, solo de Dios. Muy claramente dice también. Vemos aquí la idea de la redención, de la salvación. Los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre. Fueron redimidos de la muerte, como lo son quienes están bajo la sangre de Jesús, como dice el apóstol San Pablo o Pablo acerca de Jesús en Colosenses capítulo 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, en Cristo. O sea, la consagración de los primogénitos en Israel era que ellos habían sido libertados o librados por la sangre de Cristo. Hoy todos nosotros somos librados o salvados o salvaguardados por la sangre de Cristo. Todo aquel que se acoja a la sangre de Cristo, todo aquel que acuda a la cruz de Cristo, que vea a Jesús el crucificado en la cruz de Cristo, no tiene que hacerse una imagen, no tiene que hacerse un Dios peludo, un Jesús peludo, no. Usted únicamente con su mente, con su corazón, piense, con su cerebro, piense en quién, en esa cruz de Cristo, y diga, y acérquese y dígale al Señor: hoy en día Él está en el cielo, Él está vivo, no está muerto, no está sepultado, resucitó, está en el cielo, está en el lugar santísimo. Y todos podemos entrar allá y podemos hablar con Jesús y decirle: perdona todos nuestros pecados y tu sangre me cubra, me cubra y me limpia del pecado. Y entonces la sangre de Cristo te cubre a ti y me cubre a mí. Por eso este instrumento humano está aquí predicando, porque yo creo por fe que Cristo me limpió de mis pecados y me perdonó mis pecados, y que Cristo es el único que nos puede salvar. Así como salvaguardó al pueblo de Egipto, a sus primogénitos y a todos los que estuvieran dentro de la casa, porque todos tenían que estar dentro de la casa. Entonces ellos fueron salvaguardados, todos los primogénitos y los que estaban dentro de sus casas. Y entonces el ángel destructor pasó. Hoy, en este último tiempo, va a haber una destrucción. ¿Solamente de quiénes? De los que no se salvaguarden con la sangre de quién, de Cristo. Entonces dice muy claramente: los animales debían ser sacrificados, pero los hijos debían de ser ¿qué? Redimidos. En Éxodo capítulo 13:12, miren lo que nos dice, lo que nos dice acá. Dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primogénito nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. El versículo 13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y el versículo que dice, y dice muy claramente, el versículo 15, y dice: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, con los animales redimían el primogénito de quién, de sus hijos. Los sacrificios, o sea, sacrificaban el primogénito macho animal y redimían ¿a quién? Al primogénito de Egipto. Entonces vemos claramente, debemos actuar en armonía con esa fe. O sea, nosotros debemos actuar, así como le sucedió al pueblo de Israel, entonces nosotros debemos de actuar. Entonces, hoy en día ya no se sacrifican animales, ya no se sacrifican nada, ni los primogénitos, ni nada. O sea, hoy en día todos somos salvos en Cristo Jesús.
porque ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni nada. Todos somos salvos en la sangre de Cristo. Entonces, esto hablándolo del pueblo de Israel, pero hoy trayéndolo a nosotros, somos salvos por la sangre de Cristo y también todo mundo somos llamados al reino de los cielos. El cruce del Mar Rojo. En Éxodo capítulo 13, 17 nos dice de la siguiente manera. 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. El 14, 12 nos dice de la siguiente manera. No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Entonces vemos que cuando ellos estaban en el Mar Rojo y venía el pueblo de egipcio persiguiéndolo, ellos exclamaron estas palabras. Pero Dios ya había dicho, por eso no los llevó por el tierra de Filisteo, que era más cerquita, pero venían las guerras y como ellos estaban esclavizados, entonces no iban a entrar o no iban a querer la tierra prometida y se iban a volver otra vez a Egipto. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel todo el tiempo quería volverse ¿a qué? A Egipto. Entonces aquí vemos que Dios sacó al pueblo organizado como un ejército. Como un ejército. Lo sacó organizado en escuadrones y en campamentos y en huestes. Atestiguan esta descripción. Éxodo capítulo 6, 26 nos habla de esta descripción de que Dios lo sacó como un ejército. Mire, 6, 26 nos dice de la siguiente manera. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y también lo sacó por sus escuadrones. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 7, 4, 26, 7, versículo 4, en 12, 17 y el 41 y el 51, en el Éxodo 14, 19 y 20 y en Éxodo 13, 18. Los hebreos fueron sacados por ejércitos o por escuadrones, o también los sacaron por campamentos. O sea, los pueblos de Israel fue un pueblo organizado así en ese sistema. Entonces, cuando en 24.2 de Número nos habla de que Balaam vio al pueblo en escuadrones, en 24.2 nos dice de la siguiente manera. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, lo vio por tribus, o sea, escuadrones o como un ejército. ¿Era un pueblo qué? O sea, Dios sacó al pueblo organizado por sus escuadrones, por sus ejércitos. Entonces, Moisés llevó consigo también cuando José, antes de morir, le dijo, ustedes van a ser visitados ¿por quién? Por Dios. Pero yo quiero que ustedes suban desde acá mis huesos. Esto lo encontramos en Génesis 50, 24 y 25. Génesis 50, 24 y 25 nos habla de esto. Génesis 50, 24 y 25 nos dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces vemos que José les pidió que llevaran sus huesos y fueron llevados y fueron sepultados en Siquem. José 24:32 nos dice de la siguiente manera. Josué 24:32. Josué. Esto está en el libro de Josué 24:32. 24, versículo 32, para que lo verifiquemos en las escrituras. Nos dice de la siguiente manera, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces vemos claramente que Dios llevó al pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios llevó los huesos de ¿qué? De José. Y fueron llevados a donde? A Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, la columna de nube y de fuego eran señales visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. En Éxodo 14:24 nos habla de la siguiente manera. En Éxodo 14:24,
O sea, Dios no los dejó protegidos. Dios siempre estuvo ¿con quién? Con ellos. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó al campamento de los egipcios. Entonces vemos claramente que cuando salió el pueblo de Egipto, Dios iba en una nube. De noche era una nube de fuego y de día era nube también. Y ellos, para librarlos del calor, o sea, y en la noche una nube de fuego que ardía, o sea, que era luminosa, para alumbrarles el camino. El faraón reveló, ahora dice aquí, la nube de fuego era señales visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. El faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. No estaba convertido y nunca se arrepintió, de verdad. Su petición a Dios para que lo bendijeran era una farsa, tal vez un autoengaño. O sea, él quería era perseguir al pueblo de Dios. Cuando el pueblo vio venir al ejército de Faraón, pronunció la palabra expreso sentimiento de los que harían eco más de una vez. No habían sepulcros en Egipto, decían ellos, que nos sacaste a morir en este desierto, porque has hecho así con nosotros al sacarnos del pueblo de Egipto. Vemos que el pueblo, Faraón, organizó su pueblo, a sus soldados, sus ejércitos, y salió a perseguir ¿a quién? Al pueblo de ¿quién? De Israel. No tenía un arrepentimiento verdadero y había dejado ir el pueblo por el momento como de susto, por el orgullo, porque su quebrantamiento de orgullo había sido su orgullo había sido quebrantado. Entonces los dejó ¿qué? Ir. Pero después dijo, ¿cómo dije yo ir al pueblo de Israel? Voy a perseguirlo, y los persiguieron. Y llegaron a donde ellos estaban. Cuando el pueblo vio venir el ejército de Faraón, pronunció las palabras, no habían sepulcros en Egipto para que nosotros viviéramos, nos traíste de acá. Mire que Dios nos llevó ¿por qué? Por el camino de los filisteos, porque habían batalla. Nos llevó por el Mar Rojo. Y para pasar al otro lado, por el Mar Rojo. Y ellos estaban ahí, estaban en una encrucijada, no sabían por dónde pasar. No, si volaban para un lado, para el otro, no tenía para dónde. El ejército de Faraón estaba atrás, el Mar Rojo estaba al frente. Las guerras de los filisteos y todos están en todos los otros lados y todos los pueblos guerreros. ¿Y por dónde se iban a meter ellos? Estaban como asustados. Y aún después de haber visto manifestaciones tan dramáticas del poder de Dios que incluyeron el libramiento de sus hijos primogénitos, el pueblo seguía mostrando aún asombrosamente falta de fe. O sea, el pueblo de Egipto mostró falta de fe, viendo todas las cosas. Ahora, nosotros podemos decir, no, mire, ese pueblo era terco. ¿Cómo? Mire, ¿cómo no tenían fe viendo todas las maravillas de Dios? ¿Cuántas veces nosotros, por algún motivo, nos falta también la fe? Entonces nosotros tenemos que mirar todo esto con el fin de que nuestra fe se fortalezca verdaderamente en Dios y que cuando vengan pruebas difíciles, entonces podamos tener la fe en Dios, que así como nos sacó de las otras, nos puede sacar de cualquiera. Y así sea que nos toque morir, como le digo, mis queridos amigos y hermanos, pero tengamos fe que Dios nos puede sacar de la tumba para llevarnos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y puede ser que no nos compren, no nos vendan, muramos de hambre, probablemente, en la persecución, pero tengamos la fe que Dios nos va a librar, nos va a dar la muerte, la vida eterna y no la muerte segunda. Entonces vemos que cuando le faltó la fe, Dios les dijo, avanzad por fe. Ellos estaban faltos de fe. Y digo, avancen por fe. Y ¿cómo así? Pues, ¿cierto? Entonces dice aquí, en Éxodo 14, 13 al 31, nos dice de la siguiente manera. 13:31 nos relata acerca de que Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de ¿quién? De Dios. Miremos cómo nos muestra la palabra del Señor. Dice, puesto que Moisés confiaba de todo corazón en Dios y en su palabra, animó al pueblo, presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en sus situaciones difíciles. Un líder debe estar animando al pueblo de Dios hacia la Canaán celestial. Un líder debe estar hablándole, un pastor debe estar hablando de la liberación que Dios hizo en Egipto y que verdaderamente los va a llevar a la tierra nueva. Que no importa que haya un sistema en este mundo
un poder religioso o poderes religiosos y políticos que quieran hacer como este poder político o este poder de Egipto, quería subyugar al pueblo de Israel. Así en este último tiempo, Dios, un líder, debe estar animando a su pueblo a que no le falte la fe, pero verdaderamente diciéndole la verdad de la palabra de quién, de Dios. Entonces lo primero que Dios le dijo a Moisés que le dijeran es, no temas. El primer llamamiento es confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor. O sea, si a nosotros nos falta la fe, entonces nos atemorizamos y no sabemos qué hacer. Pero si no podemos confiar en el Señor, pues solo así podemos vencer el temor. Entonces, lo primero que nosotros cuando veamos una situación difícil, no temamos. Confiemos en quién, en Dios. Hay situaciones que han habido muy difíciles. A este instrumento humano, si yo les contara, pues no te haría el tiempo. Y Dios me ha librado de muchas cosas. Eso es lo primero que una persona debe tener. No temer, sino confiar en quién. Tener confianza plenamente en quién. En Dios. Como lo dice Isaías 41, 10 al 13, dice el Señor, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La palabra de Dios nos dice, en cada situación, tengamos versículos de memoria en nuestra mente, en nuestro corazón. Estos son unos versículos que nos sirven y nos dan ¿qué? Fe y esperanza en este Dios, grande y maravilloso. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos dice así. Entonces, la palabra del Señor nos dice que tengamos ¿qué? Fe. Eso es lo primero que una persona debe tener. Entonces, otra cosa que le dice en Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice, manténganse tranquilos. Cuando usted esté en una situación difícil, mi querido amigo y hermano, familiar, que me escuches, manténgase tranquilo. No se desespere. Una persona desesperada hace cualquier cosa y se desespera y, mejor dicho, y eso me pasó a mí. Yo me desesperé una vez cuando yo no era conocedor del Evangelio. Me desesperé tanto que ya no sabía ni qué hacer y hacía cosas que no debía hacer. Pero hoy que tengo la palabra del Señor en mi corazón, cuando pasan situaciones, debe estar uno ¿qué? Tranquilo. Y claro que cuando conocí la palabra de Dios también tuve mis cuestiones y al paso del tiempo, hoy en día, uno debe estar tranquilo en cada situación. Eso es lo que uno debe estar, muy tranquilo y confiando en quién, en el Señor. Mantenerse tranquilo no significa solo dejar de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, ya que Él actuará. O sea, Dios dice que Él actuará. Él actúa. Simplemente dice, mantente tranquilo, manténgase tranquilo. Otra cosa que nos dice la palabra del Señor es, en Éxodo 14:13, dice, verán la salvación que el Señor les dará hoy. O sea, hoy es el día de ¿qué? De salvación. Hoy es el día en que tú debes confiar verdaderamente en Dios y que su sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario te va a ayudar para el pecado. Y también dice la palabra del Señor, Pedro le preguntó una vez que qué pasaría con las personas que habían dejado todo y lo habían seguido a Él. Recibirán más cosas en este mundo y por ende también la vida eterna. Cuando uno sigue a Cristo de todo corazón y comienza a tener todo esto y a tener confianza verdaderamente en Dios y que usted no es usted sino Dios, que no es usted el que hace las cosas sino Dios, porque todo lo hace Dios, entonces usted va adquiriendo una fe que obra, una fe que hace las cosas que Dios verdaderamente dice. Y la palabra del Señor dice, para que nuestra fe se crezca, es importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios. O sea, el liderazgo y la ayuda ¿de quién? De Dios. Y agradecer su existencia prometida. Y agradecer su asistencia prometida. Ver significa abrir los ojos porque la incredulidad es ciega. Solo Dios puede proporcionar la victoria.
la seguridad y la salvación. Solo Dios. O sea, cuando yo veo esto, entonces así, cuando tengo esta fe, que Dios da la asistencia prometida, y cuando yo veo verdaderamente abrir los ojos, porque hay personas que no creen, son ciegas, o sea, se enceguecen. El pueblo de Israel no veía. ¿Y por dónde? Pues, si tenemos el faraón atrás, si tenemos los pueblos paganos allá de los lados, y por toda parte, y el mar, ¿por dónde vamos a pasar? No veían, tenían los ojos ciegos. Cualquiera sea tu situación, ver y reconocer y tener fe en que Dios así hará cualquier cosa con tal de que tú y yo tengamos lo que Él dice, tengamos la asistencia, tengamos lo que nosotros necesitamos. O sea, no te desesperes. Entonces dice, Dios siempre está disponible al cuidado de nosotros y proveerlos o proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado, ya sea lo que sea, en cualquier situación. Cuando nos encerraron a todos, no tenía nada. Y Dios, por medio de mi hijo, y en toda la situación, pasamos y tuvimos comida y tuvimos de todo. Se pagó arriendo, se pagó servicios, se pagó de todo. Dios nos sustentó con nuestro hijo. O sea, Dios tiene todo. Dios tiene todo. Y así yo creo que muchas personas fueron sustentadas en ese momento. Y Dios, en ese momento que tenían que, Dios abrió caminos, porque Dios abre caminos. A donde usted no cree, ahí abre el camino Dios. Y por eso tenemos que dejar actuar a Dios. Y que nuestro dirigente y nuestro presidente y nuestro proveedor sea ¿quién? Sea Dios, nuestro gobernador, nuestro alcalde sea ¿quién? Cristo. Ese es el que debe ser, el que debe mandar nuestras vidas. Entonces vemos claramente aquí que nos habla de esta ¿qué? De esta maravillosa bendición. Vayan y adoren a Dios, dijo el faraón. La consagración de los primogénitos. Debemos de consagrarnos a Dios como primogénitos. Hoy ya no hay primogénitos, pero debemos de consagrarnos a Dios como primogénitos. Debemos de cruzar el Mar Rojo. Aquí el pueblo de Israel no veía, pero Dios le dijo, ustedes van a ser salvos. Y confíen en ¿quién? En mí. Y así, un mar rojo, un mar, enemigos atrás, enemigos a los lados. Confiemos a Dios. El mar rojo al frente, confiemos a Dios, que Él abrirá ¿qué? Caminos. Y vemos, dice, el Señor peleará por ustedes, dice el Señor es el que pelea por usted y por mí, mi querido amigo y hermano. No son tus facultades, no son tus estudios, no son tus cualquier títulos que tengas. No eres tú, es Dios el que dice muy claramente que pelea por ti. Si tú quieres que Dios pelee por ti, déjalo que Él pelee por ti y Él te dará todo lo que te necesitas, así como al pueblo de Israel en este momento que estaba así. Dice, esto indica lo que Dios hará, luchará personalmente por su pueblo y por cada una persona individualmente. El Calvario es la prueba definitiva de ello, pues en la cruz Cristo derrotó a Satanás para darnos la vida eterna, como lo dice Juan capítulo 15, versículo 24. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 24, nos dice de la siguiente manera. Juan 15, 24 nos dice, 15, 24 dice, si yo no hubiere, Juan capítulo, voy a mirar bien, Juan capítulo 5, 24, no, Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Juan 5, 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Hebreos 2:14 nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 2:14.
2:14 nos dice de la siguiente manera. 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Los hebreos iban a morir, pero yo le digo, tranquilo, ustedes no van a morir. Crean en mí y tendrán vida eterna. Yo me hice como uno de ustedes, de carne y sangre, para morir la muerte que ustedes tenían que morir. Mire Dios cómo es. Se hizo hombre para poder morir por nosotros, porque si como Dios no podía morir, pero para poder morir se hizo con una carne pecaminosa, con una naturaleza pecaminosa, y vivió en esta carne y en esta vida pecaminosa sin cometer pecado, y nos redimió y destruyó a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, porque Satanás es el que estaba detrás de Faraón. Ese era el que quería matar al pueblo de Israel. Y Satanás siempre está detrás de los gobiernos y detrás de las religiones y detrás de todo mundo, persiguiendo al pueblo de Dios para matarlo. Pero Dios dice, aunque mueran, vivirán, tendrán para la vida eterna. El que crea en mí verdaderamente y se arrepienta y viva una vida santa, feliz, ese va a vivir eternamente. Y yo por eso me hice carne. Y entonces los hombres van a decir esto claramente. En Apocalipsis capítulo 12, 11, dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 12, 11 dice de la siguiente manera: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche, ha sido lanzado. ¿Y a dónde? Entonces vemos claramente que la palabra del Señor dice que Satanás fue derrotado y ya no tiene más lugar sino en esta tierra. En el cielo ya no tiene lugar. Y las personas, nosotros nos seremos salvos por la sangre de ¿quién? Del Cordero. Así como los primogénitos en Éxodo, allá en Egipto, fueron salvados por la sangre del Cordero que simbolizaba a Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Todos los que nos acojamos a la cruz de Cristo y nos arrepintamos y creamos en esa sangre redentora y purificadora y perdonadora, entonces vamos a vencer. ¿Vamos a qué? A vencer. Dice muy claramente la palabra del Señor. La orden dada por Moisés fue clara: marchen. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Por eso vemos que Dios siempre todo lo hace paso a paso. O sea, Él no hace las cosas, por eso como hemos visto, siempre Dios tiene sus etapas. Si Él tiene sus etapas. El ángel de Dios y la columna de Dios, o la columna de nube, se desplazaron desde la parte delantera del campamento de Israel y se situaron detrás de ellos, postergándolos del ejército egipcio. Moisés extendió por fe su mano sobre el mar. Tercero, el Señor dividió el agua en seco con un fuerte viento. Cuarto, el resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad y sobre su tierra sobre tierra seca hasta la otra orilla. Los egipcios los persiguieron ciegamente, pues se negaron a ver que Dios estaba haciendo cosas extraordinarias por su pueblo, hasta que fue demasiado tarde, como lo reveló su confesión en Éxodo 14, versículo 25, dice: y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces vemos claramente que ellos pasaron la nube de fuego que era por la noche para alumbrarles. Entonces se hizo atrás de ellos y dividió el campamento israelita y los egipcios. Y pasaron el mar en seco y en toda la noche no pudieron perseguirlo a pesar que no pudieron alcanzarlos a pesar que iban en carros y ellos iban a pie, no pudieron alcanzar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Dios permitió que entraran, pero para ellos era oscuridad.
Para los malos, Dios es oscuridad, pero para los justos, Dios es luz. ¿Tú quieres estar en las tinieblas como Faraón o estar en la luz como el pueblo de Israel? Es una decisión tuya. Y aquí vemos claramente que ellos cruzaron en seco hasta el otro lado, pero no pudieron cruzar. ¿Quiénes? Los egipcios, a pesar que iban en carros, a pesar que era el rey, el poderoso, no pudieron alcanzar el pueblo de Israel. Y vemos claramente que Dios peleó ¿por quién? Por el pueblo de Israel. Dice que la palabra de Dios, el cántico de Moisés, miremos lo que nos dice. Todo el ejército egipcio fue derrotado y nadie sobrevivió, incluido Faraón. En el Salmo 136:15 nos dice de la siguiente manera. Salmos, capítulo 36, 136:15. Salmos 136:15 nos dice de la siguiente manera. Salmos 136:15 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Hoy en día, el presidente o el alcalde se quedan en su alcaldía, o sea, el presidente se queda allá en el gobierno y manda a pelear a su ejército. Y ellos allá salvaguardados por 30.000 o 40.000 hombres y custodiados en la Casa Blanca. Anteriormente no era así. El presidente, como digamos, el faraón era el rey. Y el rey tenía que marchar primero. Y él fue que entró primero ¿a dónde? Al océano, o sea, al Mar Rojo. Él no se quedó como muestran en la película, pero las películas de cosas, este instrumento humano no lo ve. ¿Por qué? Porque el faraón se queda afuera. No, señor, el faraón entró primero, porque siempre el que iba a pelear las batallas era el rey. Y él era el que intucaba primero, y el que entró primero. Entonces, no fue que quedó por fuera, como muestra en la película, que Faraón vio la destrucción. No, eso es mentiras. La Biblia dice cómo es el relato, y él entró. No es como hoy en día que mandan a los presidentes a pelear a todo el mundo y ellos no van al combate. Así fue, y por eso dice que Faraón murió. Dice muy claramente, el faraón murió. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios, el cruce del Mar Rojo. Dice muy claramente que en Éxodo 15, 1 al 21 vemos el cántico de ¿quién? De Moisés y los hijos de Israel. Este cántico a Jehová dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos claramente que esto sucedió en este cántico de alabanza alaba al Señor porque es un guerrero, o sea, Dios sí es un guerrero. Dice, poderoso que derrotó a quienes se oponían al pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema, subrayando que el Señor, su Dios, es también su fortaleza y su canción y su salvación. Nadie es como Él. Magnífico en santidad, terrible en prodigio, autor de maravillas. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 11. El cántico de Moisés habla de quién es Dios y de lo que Él hace. El Señor es exaltado, alabado y admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. La gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros, el aprecio por su amor. Cuando pasaron allá, vieron la salvación, todo el pueblo adoró. Y esto va a ocurrir otra vez de nuevo con el pueblo de Israel y con todas las naciones que van a estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. En Apocalipsis capítulo 15, 2 al 4 nos habla de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 15, 2 al 4 nos habla de la siguiente manera. Miren. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de oro, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gloria al Señor. El pueblo de Israel espiritual de hoy, que está en todo el mundo, no es el pueblo de Israel allá que está en guerra en Israel, no. El pueblo de Israel verdaderamente, el pueblo de Israel de Dios espiritual, es tú y yo, eres tú y yo. El que quiera acogerse a la sangre de Cristo, y estos pasarán victoriosos sobre la marca de la ¿qué? De la bestia, o sea, los que no van a adorar ¿cuál día? El domingo, sino que van a adorar el sábado y aún se harán matar, le harán quitar los bienes, irán a las cárceles, perseguidos por todas partes, yéndose a unos lugares escondidos y todas esas cosas. Pero dice que estos van a cantar como cantaron, ¿quiénes? Moisés y el ejército o el campamento que pasó por el Mar Rojo, el pueblo de Israel. Es el cántico de la experiencia. Es un cántico que nadie puede cantar, pero solamente los redimidos que hayan pasado y hayan pasado vivos sobre la marca de la bestia estarán ¿en dónde? En el reino de los cielos. ¿Tú quieres estar allá? Dios te dice, no temas. Dios te dice, mantente tranquilo. Dios te dice, hoy verán la salvación que el Señor les dará. Hoy es el día de salvación. El día de que tú debes de arrepentirte y decir, confío en ese Dios que confía Rafael, que nos está hablando por este video. Confío en ese Dios y voy a confiar de ahora en adelante en ese Dios. Y el Señor peleará por ustedes. El Señor peleará por ustedes. El Señor es el que va a dar es el que da la batalla y es el que nos libra y es el que nos da la victoria. No es tus esfuerzos, no es tu poder, no es tu dinero, no es nada de cosas. Claro que Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes para vencer el pecado, pero no es que tú eres el que hace las cosas, es Dios. Aún a la persona que está haciendo maldad, Dios lo libra y le ayuda. No le ayuda a matar a otro, no, sino que Dios lo libra para que no lo maten a él, para que tú te arrepientas y puedas estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. No es porque tú eres guapo, no es porque tú eres el poderoso, sino porque Dios te da oportunidad para que te arrepientas y confíes verdaderamente en Dios y te apartes de la maldad y del pecado y puedas ir ¿a dónde? Al reino de los cielos. Dios es grande, Dios es poderoso. Y entonces vemos que este cántico lo va a cantar las huestes celestiales. Pues puedes imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza a Dios por sus grandes y maravillosas obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y su santidad. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión, o sea, con los de la marca de la bestia y todo lo que va a ocurrir en este mundo, en este último tiempo y durante milenios, han quedado impunes, se hayan magnificado y en todos los tiempos los redimidos de las naciones alabarán por esos juicios. Amén. Gloria al Señor. Dios estaba con los israelitas a pesar de su poca fe. Deseaba instruirlos y guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los guió precisamente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre o esclavitud. Al dirigirlo por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló
como un Dios compasivo y juicioso. No los llevó por allá sino porque Él se mostró misericordioso para que no vieran esas guerras de los filisteos y todas esas cosas. Él fue misericordioso, Dios es misericordioso. Y Dios prometió que los iba a salvar y los salvó. Acerca del cántico de Moisés y el comentario bíblico adventista dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán, o sea, la Canaán celestial, por causa de el brazo poderoso. Entonces dice aquí, como una piedra, cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios, tanto en el Israel de antaño o en el pueblo hebreo que pasó el Mar Rojo, como por nosotros que tenemos que pasar hoy en día, que nos toca como iglesia adventista del séptimo día, cruzar ese mar. Muchas personas no quieren predicar el mensaje porque dicen que no adelantar la persecución, que no adelantar todas estas cosas, porque quieren vivir bien y bueno, pero no quieren persecución, no quieren muerte, no quieren nada de esas cosas. Pero el día vendrá. Y nosotros tenemos que estar bien, con una fe genuina en el poder de Dios que nos puede librar. Si abrió el Mar Rojo, y aunque muramos, y aunque estemos en una cárcel, y aunque nos quiten los bienes, y aunque nos quieran matar de hambre, porque no nos compran y no nos venden, el sistema católico romano y las religiones del sistema babilónico que guardan el domingo, persiguiendo al pueblo de Dios, no temamos. Cristo está con nosotros. Y así como pasó el pueblo de Israel por el Mar Rojo y le abrió camino, y los egipcios iban en carros y en caballos y no alcanzaron al pueblo de Israel, así va a ocurrir con el pueblo de Dios en las últimas 7 plagas postreras. Nos van a perseguir, pero no nos van a poder matar. En el tiempo y angustia previo, antes de la gran tribulación, sí va a haber muerte, pero no importa. Dios dice, aunque estés muerto, vivirás y podrás estar cantando en el cielo a Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 4, hay una promesa maravillosa. Y de esta promesa me pego yo, este instrumento humano. Miremos lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Tenemos que tener esperanza. Y así como el pueblo de Israel fue librado, tú y yo, por la sangre de Cristo, somos librados. Como los primogénitos fueron librados, nosotros podemos ser librados por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú quieres pasar el Mar Rojo, tú quieres pasar y vivir eternamente, cúbrete con la sangre de Cristo. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Creamos que tenemos un Dios poderoso y en cualquier dificultad que tú tengas, Él está ahí y Él te dice, no temas, está tranquilo. Dice la palabra del Señor, no temas, mantente tranquilo. Hoy verás la salvación que el Señor lucha y te dará hoy. El Señor pelea por ti. El Señor pelea por nosotros. Grandes y maravillosas son sus obras. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor? El temor de Dios no es un temor de miedo, sino un temor de obediencia a su palabra y a su grande poder. Poder para salvar. Cristo te ama.
Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Comparte este repaso de lección con todos tus contactos que tienes en tu celular. Este canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Que Dios te bendiga y ponga en tu corazón paz y haga prosperar su rostro sobre ti, su carácter. Vamos a tener una palabra de oración para que tenemos este repaso de lección. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendición de este repaso de lección. Te pedimos, Señor, que para todos y cada uno de los que escuchen este video sea de una proporción espiritual para alcanzar la meta anhelada, que es el reino de los cielos. Bendícenos y guárdanos, protégenos y límpianos con tu sangre preciosa del pecado. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, porque lo pedimos y lo arrogamos, no en los méritos de nosotros, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, que ganó y triunfó y ganó la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.